Bien, pues estoy aquí en el ayuntamiento, la plaza del ayuntamiento, y ahí al fondo se está presentando la cuarta edición del Campeonato de España de pádel en silla de ruedas, en Serranillos del Valle, un pueblo de apenas 5.000 habitantes. De las 4 ediciones, esta es donde se va a celebrar en el pueblo más pequeño. Vamos a ver. Me parece que comenzamos. Buenos días a todos. Este tipo de actos son maravillosos, estamos en familia. Vamos a saltar todo tipo de protocolo. Raúl se mete por medio. Pues ya para qué más protocolos va a haber. Me han dicho que es el primer acto al que vas públicamente saliendo de Madrid. Creo que sí. Y ya han preguntado precio por las casas. Que te vienes aquí, me han dicho. Calla, no lo digas que las suben. Pero en todo caso, felicitar a un ayuntamiento que toma iniciativas como estas, que creen en el deporte. Me decís que apostáis muy firmemente por el deporte. Bueno, pues me parece fenomenal, con lo cual tendremos que venir muchos a Serranillos del Valle, a ser posible vivir, y si no, por lo menos a ver vuestras competiciones deportivas. Es muy importante que, habiendo tantas estructuras de pádel en Madrid, Serranillos del Valle se haya lanzado a la piscina, sin agua seguramente, para albergar esta cuarta edición del Campeonato de España. Muchas gracias, te doy la palabra. Bueno, yo voy a ser muy breve porque estamos deseando sacar las bolas, hay mucha prensa. Agradecer a Javi que estés aquí con nosotros y en Madrid, Raúl Ruiz, que esté también con nosotros grabando en directo esto para su canal, y bueno, y a todos los asistentes que habéis venido. Efectivamente, Javi, un municipio pequeño como el nuestro que se pone a la altura de Bilbao, de Córdoba, de San Sebastián de los Reyes, y ahora somos el cuarto, Serranillos del Valle, que evidentemente esto no tendrá sentido sin vosotros. Así que, sin más dilaciones, gracias por todo, gracias por convertir Serranillos del Valle en un referente actual del panorama deportivo, y vamos a sacar las bolas. Esto para hacer un sorteo. 12 más 143 más 113 más 352 más 89 más 199 menos 165, 2364. Andalucía. Impresionante. El grupo A estará formado como cabeza de serie por el País Vasco. El procedimiento de extracción lo hará la selección de Cataluña. Cataluña. Hará a la Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana. Te llevas un recuerdito. De Serranillos del Valle solo te puedes llevar buenos recuerdos. Y si encima hay un pádel adaptado de por medio, más todavía. Eso te iba a decir, oye, como un pueblo tan pequeño que tú lo señalabas, de 5.000 habitantes, puede tener un campeonato de España de estas características. Pues por valentía, entiendo que por valentía de su equipo de gobierno, porque les gusta el deporte, porque es verdad que tienen unas instalaciones muy buenas, y porque esa valentía tiene la receptividad de pues un organismo como es la Federación Española y Madrileña de Deporte Adaptado, que quieren entrar en este tipo de circunstancias, claro. Cuando ves a la gente competir, cuando ves la cara de alegría, lo que mueve, los sentimientos que genera el deporte, no tiene precio. ¿Has jugado al pádel alguna vez? Sí, yo juego al pádel a nivel aficionado. Pero en silla de ruedas lo has probado alguna vez, tiene que ser complicado, ¿eh? Nunca, y es una cosa que además lo he comentado con algunos de los jugadores, ver lo difícil que es, el mérito que tienen, que a esta altura hacer bajadas de cristal o saques, me parece maravilloso, que están ellos a la altura de la red y que jueguen a ese nivel de competición, me parece extraordinario. ¿Las pistas tienen que tener algo especial? Nada, todas las pistas cumplen con la normativa y con el sistema de juego para cualquier jugador. Para poder salir hay que demonstrarla. Órale, aquí tenemos otro hándicap que es el bache. Estas ruedecitas son muy pequeñas y no pasan. Pero bueno. Ahora sí, ¿ves? Que levantamos un poquito. Por eso cuando hagan alguna pista, se acuerden de nosotros. Claro. Y las hagan un poquito más ancha para todo el mundo. Sin bache, por favor.
los partidos se van jugando. Es tremendo lo del cambio de pistas, cómo entran quitándose la rueda, unos se quitan la pierna ortopédica, otros cambian de silla de calle a silla de competición. Bueno, es espectacular, espectacular todo lo que estamos viviendo. Hasta el alcalde aprobó la silla. Sí, porque eso es lo que, como el refrán que dice, ¿no? Nadie sabe lo que es llorar hasta que no has llorado. Chicho y Fernando, que nos lo han puesto muy fácil a Diego y a mí, y no somos capaces de tanto bolas seguidas. Imagínate cuando queramos jugar en competición. Vamos, prácticamente imposible. O sea, el mérito que tienen es brutal. Bien, torneo finalizado, nuevo campeón de España aquí en Serranillos del Valle del pádel en silla de ruedas. Ha sido la selección de la Comunidad de Madrid. Te voy a querer, todo lo que te voy a querer. Fuiste campeón en España por segunda vez. Bueno, han sido 3 días intensos aquí en Serranillos del Valle, 5.000 habitantes, y ha albergado el torneo de, bueno, Campeonato de España de pádel en silla de ruedas. Tremendo. Y además hemos visto cómo el deporte sirve como integración. Espectacular aquí en Serranillos. Bueno, y como siempre digo, Tigres a la Selva, ¿es Tigres a la Selva o a Serranillos? O a Serra, que queda más moderno.